en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a orar para empezar. Padre, ponemos en tus manos esta mañana y pedimos tu dirección, tu sabiduría, tu paz para poder meditar en tu palabra. Bendice a cada uno de los que están presentes y guárdanos, Señor, de todo mal y úsanos para bendición de muchos más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen asiento, por favor. Estamos cerca de Navidad y ya se nota, ¿no es cierto? Damos gracias a la familia Chicaiza que nos ayudó en esta semana colocando este pesebre en nuestra iglesia. Y antes de que se pregunten, no vamos a poner velas, ni cirios, ni vamos a orar a los pastores, ni al pesebre, por si acaso. El objetivo no es para eso. El objetivo es para recordarnos lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la idea. Y pues como estamos cerca de Navidad, me preguntaba qué tema se podría tratar en estos días. Días que algunos denominan Adviento, es decir, preparándonos para la venida. Adviento es eso, prevenida. Entonces, ¿qué o cómo podemos nosotros prepararnos para esa venida? Y este texto de Hebreos me pareció muy apropiado. En esta semana leía los sermones de un predicador que admiro mucho, pero de los años 50 del siglo pasado. Y él usaba este texto y justamente pensando en lo que él decía, he tomado también este texto. Hebreos 4:1 empieza con una palabra bastante desafiante. Lo que empieza diciendo es, temamos. En algunas traducciones he visto que le cambian la palabra temamos por tengamos cuidado o alguna otra. Pero la verdad es que la palabra aquí, temer, es clave. Porque hay ciertas circunstancias en las cuales es bueno y es necesario que el miedo te empuje a hacer ciertas cosas. Cuando estás yendo por la calle y comienzas a escuchar que algo se mueve por detrás y parece que está oculto, el temor te hace apresurar el paso. El temor te hace estar atento, alerta a lo que pueda venir. Es una especie de mecanismo de defensa y en ese sentido está bien. Y lo que dice el autor bíblico es, temamos por lo que puede venir, porque nos podemos quedar estancados. Esa es la idea de partida. Y cuando estaba pensando en este desafío del apóstol, me acordé de una canción que me parece muy interesante, de un cantante uruguayo, Jorge Drexler. Él hace una canción que habla sobre el movimiento. Dice que nosotros, los seres humanos, somos seres en movimiento. Nos gusta estarnos moviendo. No nos quedamos quietos, sino que siempre estamos buscando avanzar. Somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes, dice. Y por ese desafío de estar constantemente buscando movernos, es que nosotros seguimos avanzando. Ahora, en la vida cotidiana tal vez tú no te muevas mucho. A lo mejor ya te volviste sedentario, tomaste un trabajo y ahí te quedaste. A lo mejor en otras cuestiones de la vida te quedaste ahí estancado. A lo mejor tomaste un curso, acabaste, diste a tus padres el título y dijiste, acabé, hasta ahí he quedado, no pienso seguir avanzando. Pero hay ciertas circunstancias en las cuales es necesario seguir avanzando. Y entre esos elementos en los cuales hay que seguir avanzando está la vida espiritual. Nosotros necesitamos avanzar, porque si nos quedamos estancados, corremos el riesgo de retroceder. Miren lo que dice el texto en Hebreos 4, verso 1, y lo vamos a ir leyendo para que podamos ir discerniendo lo que Dios nos quiere decir. 4:1 dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva,
como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no haber acompañado de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entraremos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Vemos nosotros que les anima a seguir avanzando y pone como ejemplo lo que fue el pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto. Salieron de esa tierra de opresión, de esa tierra donde estaban pasando mal, pero corrían un riesgo grave, y era quedarse estancados, acomodarse, quedarse donde estaban, decir: bueno, aquí estoy bien, no necesito seguir avanzando. Y eso es, mi hermano, un peligro que todos corremos. Me acordaba mientras pensaba en esto una de mis películas favoritas, El Señor de los Anillos, la primera parte, las primeras 3 horitas nomás. Al final casi de esa película, los personajes principales llegan a una zona que se llama Rivendell, que es un lugar hermosísimo. Imagínate el más hermoso lugar de la tierra. Ahí llegan, y cuando llegan ahí dicen: aquí está todo bien, ¿para qué nos movemos? Aquí podemos quedarnos, aquí no nos alcanza el mal. Pero el mal que les perseguía, tarde o temprano iba a llegar a ese lugar y lo iba a destruir. Así que ellos tenían que, aunque no querían, salir y enfrentar al enemigo. Nosotros también podemos acomodarnos, sentir: ahí estoy bien, en esa etapa de mi vida cristiana estoy tranquilo, no necesito más. Asisto los domingos a la iglesia, voy de cuando en cuando en algún encuentro, escucho música cristiana por el teléfono. ¿Qué más puedo pedir para crecer en Cristo? Con eso estoy tranquilo, no necesito avanzar más. Pero el problema es que cuando te estancas, hay 2 riesgos. Primer riesgo, que hagas casa en el desierto, que pienses que eso es lo más que Dios quiere para tu vida. Te acomodas y dices: esto es todo lo que Dios quiere darme. Y piensas que el desierto es la bendición, cuando en realidad es eso, un desierto. Pero tú estás enamorado del desierto. Es tu zona de confort y te sientes cómodo en esa zona de confort. Puede parecer un infierno, pero dices: pero es mi infierno, así que no me molesten. Te acomodaste y ahí te quedaste. El primer peligro que corremos cuando nos estancamos en la vida cristiana es que nos terminemos enamorando de nuestro propio infierno. El segundo peligro que corremos cuando nos estancamos en nuestra vida espiritual es que decidamos volver atrás. Cuando estás pasando por el desierto, vienen pruebas, vienen adversidades, vienen dificultades, y si no estás preparado, si no has crecido espiritualmente, terminas enojado con Dios, te terminas peleando con Dios, terminas diciendo: todo esto es culpa de Dios, y decides volverte para atrás. Si tú has leído el Antiguo Testamento, el libro de Números, tú habrás visto cuántas veces, casi cada capítulo, el pueblo de Israel quiere regresar a Egipto. Dicen: cómo añoramos aquellas carnes, pescados, los puerros, las cebollas, cómo añoramos todo eso. Hasta los ajos añoraban los israelitas. Se olvidaban de la opresión, del látigo, de los castigos. Se olvidaban de que los egipcios habían matado a todos sus hijos. Esos pequeños detalles se olvidaban y querían regresar otra vez a Egipto. Cuando tú te estancas espiritualmente, corres de esos 2 peligros. O haces del desierto tu casa, o decides echarte para atrás y abandonar al Señor. A veces incluso puedes llegar a pensar: Él se lo pierde, Dios se lo pierde. Que conste que quería yo servirle, pero me perdió. Pero pregúntate bien: ¿es Él el que pierde o eres tú? Yo creo que a la larga nosotros somos los que perdemos. Así que no podemos estancarnos, no podemos acomodarnos. Lo más terrible que podemos hacer en nuestra vida cristiana es acomodarnos.
Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir buscando llegar hacia la meta que Dios ha establecido para nosotros. Tal vez tú te preguntarás, ¿qué es eso que nos hace estancarnos? ¿O cómo yo puedo darme cuenta de que me estoy estancando? Cuando estás enamorado de ciertas tradiciones, cuando estás enamorado de ciertas costumbres. Todos los domingos a la iglesia, llego a la iglesia, estas canciones me gustan, estas no me gustan, así se tiene que hacer el culto, tanto tiene que demorarse el pastor en predicar. Si varía algo, ya te enojas. Si algo está medio diferente, ya estás molesto. ¿Por qué cambiaron eso? ¿Por qué lo hicieron así? Y comienzas a buscar cómo reclamar. Te estás acomodando. ¿Saben que dicen los expertos que una iglesia tiende a morirse más o menos a los 40 o 60 años de edad? Nosotros ya tenemos 40 y ¿cuántos? 42 ya tenemos. Pero ¿saben qué? No se muere porque sí. La iglesia se muere porque la gente que asiste a la iglesia se acomoda. Cuando la gente que asiste a la iglesia se acomoda, la iglesia se vuelve un club santo. Y solamente aceptamos a los que son de nuestra gallada. Viene alguien nuevo y como que de lejitos. ¿Ves? Es raro, ¿quién será? ¿Es su familiar? No. ¿Es su familiar? No. Entonces, de lejitos nomás. No estamos dispuestos a buscar hacer la voluntad de Dios. Con mi grupo ameno me siento feliz y allá el resto. Te estás acomodando. La iglesia se está acomodando. Te estás acomodando cuando simplemente te interesa lo que en ese momento crees que sabes. Cuando te comparas con el que recién llegó a la iglesia y dices, no, comparado con él, yo sé bastante. Él no sabe nada. Yo estoy en un cierto nivel súper fuerte. El que empieza en los caminos del Señor tiene sus tribulaciones, tiene sus problemas. El diablo lo ataca de cierta manera. Pero por el hecho de que tengas años en la iglesia, no creas que el diablo no te ataca. Te ataca de otra manera. ¿Sabes cuál es la manera particular que le gusta atacar el diablo a los que más años tienen en las iglesias? Le gusta atacarlos adulándolos. Le gusta atacarlos haciéndoles que se crean la última papaya en el desierto. ¿Cómo? Pero si tú eres súper conocedor de la Biblia, nadie en la iglesia conoce la Biblia como tú. ¿Cuántos versículos te sabes? ¿Quién va a saber más que tú? Si hasta el pastor no sabe tanto como tú. Y con eso, ¿qué es lo que busca el diablo? Que te acomodes, que ya no sigas creciendo, que digas, hasta ahí estoy bien, no necesito más. Con eso el diablo está feliz, ya te acomodaste. Así que yo tengo que tener cuidado, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir creciendo. Temamos, dice Hebreos 4:1, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En otra versión dice, parezca quedarse rezagado. Tú tienes que seguir avanzando. No te conformes con el desierto cuando Dios te ofreció la tierra prometida. No te quedes solamente con el campamento donde no hay agua, donde solamente puedes vivir del maná. Gloria a Dios por el maná. Pero eso no era la promesa del Señor. Bueno, fue promesa para el desierto, pero la promesa del Señor era la tierra prometida. Y tú te conformas con el maná. Hay que seguir avanzando. Y para eso tienes que buscar más, crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento de la palabra. Saben que en ese sentido creo que es donde mejor se aplica uno de los poemas de Antonio Machado, poeta español. Dice él, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. No podemos quedarnos estancados, no podemos regresar. Esa es la idea del hacer camino en el mar. Avanzas en el mar y ya no hay huella de lo que pasaste. Ya no hay cómo regresar. Hay que seguir avanzando. Cuando te estancas en el mar, corres más riesgo de ahogarte. Hay que seguir avanzando. Hay que tratar de llegar a esa meta.
Te estancas a veces porque Dios te ha dado una bendición momentánea. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de eso? Te dio una bendición temporal, como fue el maná en el desierto. Te enamoras del maná y solo quieres el maná. Dios te ofrece una tierra donde fluye leche y miel y tú dices, no, yo quiero mi maná. Es que me quiero quedar con el maná. Y ahí estás, maná, maná. No avanzas. Te quedas ahí estancado. Tienes que seguir avanzando. Tienes que buscar lo que Dios quiere darte más adelante. Esas bendiciones temporales son eso, temporales. Pero por si acaso tengo que aclarar, no estoy hablando de su pareja, que algunos ya están viendo al esposo. Conste que el pastor dijo, no estoy hablando de eso. Recuerda que el matrimonio es para toda la vida. Cuando hablo de bendiciones temporales, estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de un trabajo, estoy hablando de una persona que te apoyó en oración, estoy hablando de una persona que te trajo una bendición, una canasta de amor. Es algo temporal, pero tienes que seguir avanzando. Recuerdo que en cierta ocasión, cuando estábamos empezando con mi esposa acá en la iglesia, había una familia acá en la iglesia que las diezmos y ofrendas que ellos daban, más o menos era el 10% de los ingresos totales de la iglesia. Así que me acuerdo que una persona se me acercó y me dijo, pastor, no vaya a enojarse con esa familia. O sea, era cuidado con ellos, ¿no? Ellos son clave para esta iglesia. Gracias a Dios por ellos, eran una bendición, pero nos estábamos aferrando a esa bendición temporal. Hay que seguir avanzando, hay que seguir buscando lo que Dios quiere para nosotros. Los que han leído el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando vino la plaga de las serpientes? Y lo que le dijo Dios a Moisés, le dijo, todo el mundo comenzó a enfermarse por las picaduras de las serpientes. Y entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Levanta una serpiente en el desierto. Y todo el que mire a esa serpiente de bronce quedará sanado. Y en efecto, así fue. Bendición temporal. ¿Qué pasó? Más o menos unos 5 siglos más tarde, en los tiempos de Ezequías, la serpiente de bronce seguía en Jerusalén y la gente adoraba a la serpiente. Lo que había sido temporal se había convertido en un ídolo. Ten cuidado con que eso que Dios te dio para un momento te mantenga aferrado y atado a algo que solamente fue para un momento. Si hay que avanzar, hay que seguir avanzando. Ahora, en este sentido hay algo más que es importante considerar. El texto bíblico me habla del desierto. El texto bíblico me está hablando de que hay que seguir avanzando en medio de esas circunstancias. Ahora, aquí viene un detalle. Cuando tú estás avanzando en medio de esas aflicciones, no todas las cosas van a estar bien. No siempre van a ser las cosas como a ti te gusta. Habrá momentos en los cuales vendrán problemas, adversidades, dificultades. Mi hermano, quien quiera que te haya dicho que el que está en Cristo no tiene problemas, te mintió. Esa sí es mentira del diablo con cachos y cola. No es verdad. El que está en Cristo va a pasar problemas, pero va a haber un detalle. Esos problemas son para tu crecimiento. Esos problemas están para ayudarte a seguir avanzando en tu vida cristiana. Puede ser una enfermedad, puede ser un conflicto con algún familiar. Muchas otras circunstancias se pueden dar, pero Dios usa todo eso para tu crecimiento espiritual. Así que tenemos que buscar seguir creciendo. Incluso hay algo que a mí me llama la atención. Miren lo que dice Génesis 47, 8 al 9. Busquemos Génesis 47. Si llegaron a Apocalipsis ya se pasaron, ¿no?
Génesis 47, versos 8 y 9 dice: y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón. Ojo con esa respuesta que está medio peliaguda, como dicen nuestros hermanos colombianos. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Cualquiera diría: qué malagradecido este hombre. Vivió 130 años y diciendo pocos y malos. Qué malagradecido. Pero no es eso lo que está pasando acá. Cuando uno lee lo que sigue, porque más adelante en los capítulos que siguen, uno ve las bendiciones que da a sus hijos Jacob. Y ahí uno ve que él está agradecido de Dios por todo lo que le ha dado. Pero lo que aquí está queriendo decir Jacob es que para poder alcanzar esas bendiciones, Dios le hizo pasar por momentos muy difíciles. No es malagradecido, es que reconoce las dificultades que ha tenido que pasar. A veces, mi hermano, vas a pasar por dificultades, pero Dios usa esas dificultades para hacerte crecer. Dale gracias a Dios, porque por ahí tú estás creciendo, estás avanzando. Recuerdo que cuando estaba en el seminario, algunas veces ya lo he contado, cuando estaba en el seminario estaban a punto de botarme, me estaban por expulsar del seminario por ciertas cosas que había hecho que no estaban bien. Me había rebelado con uno de los profesores, el profesor estaba indignadísimo y ahí estábamos en el conflicto. El consejo de los profesores estaba dividido. 3 estaban a favor de que me voten, que me expulsen y que no se me acepte nunca más en ningún seminario, y los otros 3 estaban a mi favor y decían: bueno, dijo la verdad, así que ¿qué vamos a hacer? Y estaban ahí en esa pelea. Y mientras estaban en esa pelea, yo recuerdo que estaba en la habitación del seminario, porque teníamos también habitaciones ahí, yo vivía ahí, y tenía 3 compañeros en la habitación. Y mientras estaba en la habitación, yo me acuerdo que oraba y le pedía a Dios que me ayudara en ese momento tan difícil. Y mientras oraba, yo recuerdo que ponía una canción que en esos momentos a mí me ayudó y me animó bastante. Una canción de un grupo que se llama 33DC, que dice: se han levantado muchos contra mí como tormenta para destruir mi embarcación, pero sigo aquí. No es por mi fuerza, es por tu voluntad, la que me impulsa cada día a esperar con la confianza de que volverás. Esa canción de fondo y yo orando ahí al Señor. Y en lo que estaba orando en la habitación, entra uno de mis compañeros de la habitación, me escucha lo que estoy cantando y orando, y se acuerda de lo que estoy pasando y me dice unas palabras que me movieron el piso. Me dice: tú escuchando alabanzas y orando al mismo Dios al que seguramente están orando los otros para pedir en oración contra ti. Me quedé helado. Fue sarcástico él, pero en lo que me dijo yo comprendí algo muy importante. Yo me di cuenta de que tal vez yo estaba equivocado. Yo estaba convencido de que yo tenía la razón, pero ¿y si es que estaba equivocado? Y me acuerdo que en ese momento yo cambié mi oración y le dije: Señor, si hay algo que corregir en mí, corrígeme. Ese clic fue un punto de quiebre en el cual Dios me ayudó a crecer en mi fe, madurar mi fe. La fe joven, la fe del que está empezando en los caminos del Señor, siempre está buscando: Señor, ataca a mis enemigos. Ya no aguanto a mi jefe, Señor, manda un rayo contra mi jefe. Ya están peleados con el esposo y están: Señor, llévatelo, te lo mando, pero ya. Es esa fe que estamos empezando. Pero cuando sigues avanzando y madurando en la fe, aprendes a orar por tus enemigos. Bendecid a los que os maldicen y orad por vuestros enemigos. Comprendí ahí la importancia de eso que decía Jesucristo. Fue un cambio, fue avanzar en medio del desierto. Pero no crean que ya me volví un santo ahí, que me crecieron alas. Acabó esa situación, quedaron a medias entre los dos bandos. A la final me dijeron: vaya 6 meses a su casa, piense bien y luego regrese.
¿Y cómo creen que reaccioné yo? ¿Creen que voy a regresar? Ni loco regreso, van a ver lo que se perdieron. Todavía me faltaba mucho por madurar. Tuve que ser otra vez moldeado por el Señor durante ese tiempo. Pero esa es cosa para otro sermón. Lo que sí quiero que ustedes recuerden es que nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra fe. Incluso la manera como tú oras demuestra cuánto has crecido en tu fe. Si solamente estás pidiendo, Señor, dame, 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 es que todavía no has avanzado en tu fe. Pero en cambio, mira cómo oraba aquel publicano cuando Jesús contó la historia. ¿Se acuerdan lo que pedía? Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Una fe madura. Y eso es lo que quería Jesucristo mostrarnos. Hay un filósofo español que dice que la fe vive en angustia. Yo cuando leí eso me quedé medio, a ver, ¿cómo es esa cosa? ¿Cómo así que la fe vive en angustia? Miguel de Unamuno se llama el filósofo. Y explica lo siguiente: tu fe está puesta en lo eterno. Tu fe está puesta en las bendiciones del Señor. Tu fe está puesta en todo lo que Dios puede y quiere hacer en tu vida. Pero estás aquí con los pies en la tierra viendo los problemas que tienes que pasar día tras día. Estás aquí viendo problemas con tus familiares. Estás aquí viendo tus problemas porque no hay con qué pagar el arriendo. Estás aquí viendo los problemas que pasas cada momento y ahí como que tu fe se estira y se vuelve angustia. Sientes que puedes confiar en el Señor, pero sientes también que falta todavía algo más para poder alcanzarlo. Ahí es donde nos dice Él que estamos. Y me parece muy certero. Sabes que muchas veces podemos pasar eso. Y esto lo digo por una razón, mi hermano. Hay quienes piensan que no. Si tienes fe, todo es felicidad y todo es color de rosa. Pero déjame decirte que no. Y que a veces también vas a pasar esos momentos de angustia. Esa lucha en tu corazón de querer confiar en el Señor, pero no estar seguro si poder avanzar o no. ¿Y sabes qué es lo que pasa en esos momentos? En esos momentos tú puedes orar como oró el padre del muchacho endemoniado. ¿Te acuerdas lo que dijo? Creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Esa es la oración que puedes hacerle. Yo creo, y hasta cierto punto le puedes decir, Señor, yo quiero creer, pero me faltan las fuerzas. Y ahí es cuando Dios te sostiene. Es en ese momento de angustia cuando tú comienzas a estirar la mano y dices, Señor, sálvame que me ahogo. Y el Señor te toma de la mano y te levanta. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Sí, viene el regaño, pero sabes que está ahí a tu lado y te sostiene y te levanta. Puede ser difícil, pero el Señor está a tu lado. En ese punto es donde yo creo que podemos leer 2 de Corintios capítulo 4, versos 7 al 9. Cuando nuestra fe parece que se estira, pero no estamos seguros si podremos llegar. 2 de Corintios 4, versos 7 al 9. Segunda de Corintios 4, versos 7 al 9. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo encontramos? Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que puedas decir, todo lo estoy soportando y sigo avanzando, pero no por mí mismo, no por mis fuerzas, sino por lo que Dios está haciendo. Para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Verso 8. Que estamos atribulados, ¿qué dice luego? Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Yo aquí le encuentro una pequeña diferencia. Por el un lado están las circunstancias y por el otro lado está lo que tú vives, cómo tú llevas tus circunstancias.
Mira lo que dice, repito otra vez el verso 8. Estamos atribulados. ¿Qué es eso? Tribulaciones, problemas, dificultades, conflictos. Estamos llenos de problemas, dice Pablo. Y eso ya es como para quedarse pensando. A veces uno piensa, no, yo soy el único que tiene problemas en la vida cristiana. El apóstol Pablo los tenía. Estaba atribulado. ¿Y qué dice? En todo. Lleno de problemas, está diciendo. Pero por dentro, ¿cómo se sentía? Mas no angustiados. Su corazón se sentía en paz con Dios. Lo de afuera, montones de problemas. Lo de adentro, paz con Dios. El siguiente dice, en apuros. ¿Cómo es eso de estar apuros? Es cuando tú estás en ese momento en que te dicen ya, tiene que decir ya, tiene que decidir este momento. Es cuando tienes que pagar el agua en ese día, si no te cortan el agua y no sabes de dónde sacar el agua. Eso es estar en apuros. Y Pablo dice, hemos estado en apuros. Pero ¿qué dice luego? Mas no desesperados. No he perdido la esperanza. No he perdido la confianza en lo que Dios puede hacer. Afuera, apuros. Adentro, no pierdo la esperanza. Me mantengo aferrado al Señor. Luego nos dice, perseguidos. Lo de afuera, gente que le buscaba para matarle. Pero lo que dice luego que es, pero no desamparados. Sé que en todo caso Dios sigue sosteniéndome. Sé que Él sigue conmigo. Sé que Él no me dejará. Y eso ustedes seguro lo pueden compartir. Si yo les pidiera que cada uno pasara acá y dijera un testimonio de cómo Dios no los desamparó, estoy seguro que aquí nos pasamos todo el día. Porque Dios no nos ha desamparado. Él está ahí. Afuera, problemas. Adentro, paz. El siguiente que dice, derribados, pero no destruidos. Se sentía como que la gente le había querido tumbar, pero no me van a destruir, dice Pablo. Yo me mantengo firme. Adentro, no me destruyen. Por fuera puede que me tumben, pero no me destruyen. Yo sigo adelante. ¿Por qué? Otra vez, vuelvo a lo que decía Pablo en el verso 7. El poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo llegar a eso, mi hermano? Es cuando tú sigues creciendo. No te compares con el hermano que lleva una semana asistiendo a la iglesia para decir, no, yo ya soy súper espiritual. Compárate con el apóstol Pablo y di cuánto me falta para llegar a eso. Pero si quieres ir a lo que es la meta de todo creyente, compárate con Cristo y pregúntate cuánto me falta para parecerme a Jesucristo. Esa es la meta. Incluso Pablo llega a decir, no pretendo haberlo alcanzado. El mismo apóstol Pablo dice, no he llegado a la meta. Y a veces nosotros ya estamos conformes. Si te pregunto, ¿cómo te va en tu crecimiento espiritual? Alguno que me dirá, bueno, asisto 2 veces al mes a la iglesia, eso es bastante. Tengo algunas canciones en el playlist de cristianas, así que ya con eso yo creo que soy un buen cristiano. ¿Eso es suficiente? Déjame decirte que lo más seguro es que o te estancas en el desierto o te echas para atrás, otra vez a los brazos de Satanás. Yo creo que hay que seguir creciendo. Dios nos llama en este tiempo de Adviento, en este momento previo a Navidad, nos llama a seguir creciendo. Y yo te animo, mi hermano, a que busques ese crecimiento espiritual en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre, gracias te queremos dar por este día, gracias por tu palabra, gracias por desafiarnos a seguir creciendo, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos herramientas a nuestra mano para poder crecer, para podernos fortalecer, Señor, en ti. Pedimos, Padre Celestial, que quites de nosotros la pereza espiritual
y pongas en nosotros el amor por tu palabra, el amor por el crecimiento en tu verdad. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y toca nuestros corazones. Y que hoy podamos salir de esta casa con ese compromiso de buscar crecer en tu verdad. Buscar comunión contigo, Señor. No cada mes, no cada 15 días, sino cada día, Señor. Gracias te damos por lo que tú has hablado a nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.